Listo. Buenas tardes. Buenas tardes otra vez. Nos tocó otra vez el devocional. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para traer una palabra y ojalá que abramos nuestros corazones, así como yo lo he abierto también porque el Señor tiene algo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sé que Él nos sana. Él nos sana. Yo he sanado con la palabra y sigo sanando y me sigue confrontando. Y aquí es donde, aquí no ocupo yo psicólogos y no he ocupado psiquiatra, gracias a Dios, hasta ahorita, ¿verdad? Pero es la palabra lo que nos ha sanado. Ok, vamos a Jueces, capítulo 4, versículo 3. Y vamos a hablar de Débora. Dice, los israelitas clamaron al Señor porque Jabín era el rey de Canaán, tenía 900 carros de hierro. Ahorita que vamos a ver eran carros blindados, en esta época, ¿no? Entonces dice, durante 20 años había oprimido cruelmente al pueblo de Israel. Lo había llevado a una esclavitud, a un trabajo esforzado, le hacía muchos pillajes, destrucción y pobreza extrema y persecución. Así tenía el pueblo de Israel en aquel tiempo. ¿Sí? Dice, en aquellos tiempos gobernaba Israel una profetisa llamada Débora. Que Débora significa en el hebreo abeja o hablar. Es Débora. Era esposa de Lapidot. Número 5 dice, y ella tenía un tribunal bajo la palma de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas acudían a ella para resolver sus disputas. Dice, después de 20 años de circunstancias insoportables, los israelitas finalmente clamaron a Dios por ayuda. Nosotros, ¿cuántos años duramos en pedirle ayuda a Dios? Yo duré muchos años en pedir ayuda. Yo decía, tengo a Dios, no, pero es pedir ayuda. Dice, pero Dios debería, pero Dios debería ser el primero que buscamos cuando nos enfrentamos en problemas o dilemas, que son situaciones difíciles. Los israelitas decían hacer las cosas a su manera y se metieron en problemas. A menudo nosotros hacemos lo mismo, tratamos de controlar nuestra vida sin la ayuda de Dios. Y esto nos lleva a dificultades y confusiones. ¿Por qué? ¿Por qué nos lleva a eso? Porque nosotros tenemos que renovar nuestra mente, nuestro entendimiento y nuestras emociones. ¿Sí? Romanos 12:2 dice que nuestro entendimiento, nuestras emociones y nuestros sentimientos nosotros tenemos que renovar. Entonces dice, cuando llegan los problemas, Dios quiere que recurramos a Él en primer lugar y buscándolos en su fortaleza, y nos da guía también. Él nos guía y nos fortalece. La Biblia registra a varias mujeres que ejercieron posiciones de liderazgo nacionales. Débora fue una mujer excepcional y obviamente ella era la persona mejor para el pueblo de Dios. La escogió a ella para guiar al pueblo de Israel. Ella era una profetisa, Débora. Dios puede elegir a cualquiera para guiar a su pueblo, joven o anciano, hombre o mujer. No permitamos que nuestras opiniones sean un obstáculo para lo que Dios haya elegido para guiarnos, ¿no? Para guiarnos.
Y aquí nosotros dice que tenemos que renovar nuestra mente. Cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro espíritu ya estaba muerto, ¿sí? Pero cuando nosotros vamos y recibimos, Señor, yo ya quiero nacer de nuevo, Él nos pone un espíritu nuevo, ¿sí? El espíritu. Y luego tenemos el alma y luego tenemos el cuerpo. Pero muchas veces nosotros nos equivocamos porque decimos, Dios salva el alma. No, Dios no salva el alma, Dios nos salva el espíritu. El alma depende de nosotros. El alma. Nosotros sabemos, nosotros decidimos si metemos cosas buenas o cosas malas. ¿Por qué? Porque si nosotros metemos cosas buenas en el cuerpo, las acciones las vamos a hacer bien. Y si no, las vamos a hacer mal. Pero tenemos que depender del Espíritu de Dios. Por eso dice cuando andamos en el Espíritu. Por eso tenemos que renovar cada rato nosotros nuestra mente, que es en la palabra de Dios. Aquí tenemos que renovarnos. Dice, había una amistad muy hermosa de David y Jonatán. Ahí mismo en 1 Samuel 18:1. Vamos a brincar a 1 Samuel 18:1. Dice, una vez que David y Saúl terminaron de hablar, Samuel tomó a David a su servicio. Saúl tomó a David a su servicio y desde ese día no lo dejó volver a casa de sus padres. Jonatán, por su parte, estaba con David y una amistad entrañable. Y dice otra versión que con el alma, con los sentimientos, con las acciones, con todo lo que él pensaba en su mente. Dice que hizo una amistad entrañable con él, con David, y llegó a quererlo como a sí mismo, ¿sí? Entre ellos dos había una compatibilidad, porque los dos eran guiados por Dios, buscaban a Dios, en sus pensamientos y en sus sentimientos sabían lo que iban a hacer, y en las acciones que ellos hacían se ayudaban mutuamente. Dice, Jonatán es valiente y leal. El hijo mayor del rey David se llamaba Jonatán y era un guerrero valiente, y David dijo que Jonatán era más rápido que un águila y más fuerte que un león. Un día Jonatán vio a unos soldados filisteos. Los soldados filisteos eran los más tremendos. Ellos tenían las mejores armas y estaban guiados y preparados para la guerra, así como son los marines, los marinos, los que son los élite. Así eran los filisteos, bien preparados, dice. En una colina, dice, así que le dijo al escudero, el ayudante que llevaba las armas, los atacaremos solo si Jehová nos da una señal. ¿Sí? Jonatán estaba al pendiente, decía, bueno, si Dios me habla, si Dios me dice algo, cuando me dé la señal, voy a atacar. De la otra manera, no atacaba. Si los filisteos nos dicen que subiremos y que debemos atacarlos. Los filisteos gritaron, suban y peleen. Entonces Jonatán y su escudero subieron a la colina y vencieron a 20 soldados filisteos. Jonatán le regala a David algunas de sus cosas. Como Jonatán era el hijo mayor del rey Saúl, tenía que ser el rey después. Él era el príncipe. Era un muchacho guerrero, era un muchacho que tenía su arma, su escudo, su cinturón, todo lo que tenía era de oro. Era lo mejor, porque un rey le da lo mejor a su hijo, ¿no?
Nosotros que no queremos darle a nuestros hijos, ¿no? Lo mejor, ¿no? Dice que su padre, dice, después de que su padre muriera, pero Jonatán sabía que Jehová había elegido a David para que fuera el siguiente rey de Israel. Él ya sabía, Jonatán, que Dios lo había elegido y no le tenía envidia. Sabía y reconocía a él. Más bien Jonatán y David se hicieron muy buenos amigos. ¿Por qué? Porque por el alma, porque estaba limpia, porque no había maldad en ellos dos a través de la envidia, pues. Entonces prometieron que se protegerían y se defenderían uno a otro. Para mostrar que eran amigos, Jonatán le dio a David su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Dice la Biblia que vale más dar que recibir. ¿Sí? Sí. Así dice. Entonces dice, cuando David estaba huyendo de Saúl, Jonatán fue a verlo y le dijo, tienes que ser fuerte y valiente, dice, Jehová te ha elegido para que seas el rey. Hasta mi padre lo sabía bien, dice, te gustaría tener un amigo tan bueno como Jonatán. ¿Sí, no? Yo creo que en nuestra vida, yo sí tengo amigos que ellos me cuidan y yo también los cuido. Y es bonito, ¿no? Cuando alguien tienes compatibilidad, ¿no? Así, de ayudar, sin recibir nada a cambio. Y de allá para acá tampoco, ¿no? Entonces, eso es bonito, pues, recibir, ¿no? Dice, Jonatán arriesgó su vida varias veces para ayudar a su amigo. Él sabía que su padre, el rey Saúl, quería matar a David, así que le dijo, si matas a David, cometerás un pecado. ¿Sí? Porque Dios ya lo había ungido para que fuera el nuevo rey. Él no ha hecho nada malo, le dijo. Saúl se puso furioso con Jonatán y unos años después Saúl y Jonatán murieron juntos en una batalla. Dice, y después que Jonatán murió, David buscó a Mefiboset. Fíjese, ahí se le regresó. En aquel tiempo se habla de Mefiboset, era el hijo de Jonatán. Pero cuando le avisaron al rey, a Saúl, a la familia de Saúl y a la familia de Jonatán, que habían muerto en la guerra, dice que su padre cayó para atrás de espaldas. Pero la mamá que traía a Mefiboset de 2 años, lo traía en los brazos, dice, y con la impresión que le dieron, lo dejó caer al suelo de alto. El niño quedó tullido. En nuestra vida, yo creo que a muchos de nosotros nos han dejado caer. A mí me dejaron caer desde los 2 años, sin padre y sin madre. Y gracias a Dios me sembraron una semilla. Pero tomé mi decisión de alejarme, ¿no? De las cosas buenas, de buscar lo bueno. Pero eso lo he entendido yo, que cuando regresé a buscar el camino de Dios, el camino bueno, Dios nos está dando todo. Aquí le dice que Jonatán murió y David buscó a Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, y cuando lo encontró le dijo, te cuidaré toda mi vida. Le dice, y tu padre era un buen amigo mío, vivirás en mi palacio y comerás conmigo en la mesa. Y David nunca se olvidó de su amigo Jonatán. Fíjense, ahí cómo sembró Jonatán, cómo le regresó todo le regresó, todo lo que tenía el rey Saúl en aquel tiempo. Los guerreros se peleaban y le quitaban todo, ¿no? Y David se lo regresó. Por eso es como el corazón conforme
el de Dios, ¿no? El rey David. Era justo, siempre justo. En este mismo mandamiento dice en Juan 15, del 12 al 13, dice, este es mi mandamiento, dice, que se amen unos a otros, tal como yo los he amado. Nadie tiene más amor grande que quien le da la vida por su amigo, ¿verdad? Sí. Es amor, es un mandamiento también. Dice, la amistad de Jonatán y David es una de las más íntimas y profundas que ha registrado la Biblia, porque ellos basaron su amistad en su compromiso con Dios. Los dos traían la dirección, buscaban a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, ténganle por seguro que vamos a ser esos hombres guerreros, ¿no? Que vamos a ganar batallas, pero sabemos a quién acudir. Dice, Saúl tenía envidia de David. En 1 de Samuel 18, del 6 al 9. Sin embargo, desde el día en que Dios mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. 1 Samuel, ¿qué? 6, 9. Y es que cuando el ejército regresó a la batalla, las mujeres salían a recibir al rey y en sus danzas y cantos decían, Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Imagínense cómo se sentía el rey. Al oír estos cantos, Saúl se enojó mucho y pensó, a David le dan 10 veces más importante que a mí. Ahora solo falta que me quite el trono. Los celos, fíjense, los celos no parecen ser un pecado grande, pero en realidad pueden ser un paso hacia el asesinato. Cuando Caín y Abel, ¿no? El asesinato que cometió por el celo. Dice en 1 de Samuel 18:10, al día siguiente, mientras que David tocaba el arpa, Dios envió un espíritu malo para que lo atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con las intenciones de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo 2 veces, lo quería clavar, pero se cansó de esquivar. Y fíjense que hay un espíritu de celo, de envidia, se llama Bacón, se le conoce como el demonio de los celos. Es un demonio los celos. Dice en Santiago 3, del 14 al 16, dice, pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celo, vivirán tristes y amargados. Está duro, Santiago nos da duro siempre. Dice, no tendrán nada que sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esa sabiduría no viene de Dios, sino que es del mero mundo y del demonio. Y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. ¿Qué es el espíritu de celo? Dice, el espíritu de celo puede ser explicado como una emoción intensa que es experimentada cuando hay un deseo exagerado de poseer de forma exclusiva. ¿Sí? Cuando quiere ser una persona exclusiva, dice, no, pues ellos me pertenecen a mí, estamos aquí en el grupo, esto y otro. Ahí es donde comienza, ¿no? La exclusividad. La envidia es sentir tristeza o pesar por el bien ajeno. Lo que no le agrada al envidioso no es un objeto en particular, sino que la felicidad de la otra persona, cuando entramos en ese espíritu, ¿no? de demonio. Dice, ¿cómo saber si una persona tiene envidia? Dice, te persigue con falsos elogios
y cuando las buenas noticias vienen a tu favor, dice que te apoya, pero de labios falsos. ¿Cuál es la causa de la envidia? Los trastornos mentales, como lo que le pasaba a David. Dios puso un espíritu para que él se trastornara, para que creyera, a Saúl, para que creyera. Entonces, en aquel tiempo, fíjese, en aquel tiempo había una en Reyes capítulo 2, versículos del 19 al 23, dice que Josafat y Acab, uno era uno del pueblo del norte y otro del pueblo del sur. Pero uno de ellos, Josafat, va y le dice al rey de Israel, y le dice que pelearan otras tierras, que esas tierras también le pertenecían a ellos. Entonces el otro rey estaba muy tranquilo, pero el otro fue y lo alborotó y le dijo, no, pues vamos. Entonces Acab va y le dice al profeta, le dice, no, dice, yo quiero que el profeta Micaías que me diga, porque Dios le habla y le dice, pero yo quiero saber. Entonces le dice Josafat, no, dice, a mí todo el tiempo él ha profetizado muy mal, no me gusta, porque todo el tiempo está en contra mía, pero era Dios el que hablaba. Entonces dice Miquías que él tuvo un sueño, que un espíritu, estaba Dios parado y que un espíritu fue y se le paró a Dios aquí enfrente y le dijo que él podía, un espíritu de mentira, para que ellos pudieran morir en la guerra. Y Dios tiene el control, ¿no?, de todo eso. Él puede mandar un espíritu engañador para que nosotros, si estamos en pecado o haciendo las cosas mal, que sigamos haciéndolo. Porque de esa manera Él va a tratar con nosotros. Porque tenemos que arrepentirnos, pues. Todo esto viene del arrepentimiento. Y todo esto viene, ¿verdad? Entonces, dice que era un espíritu que lo atormentaba, ¿no? Y Saúl, cuando permitió que la envidia entrara en su corazón, porque Dios ayudaba a David y a él ya no, por causa de su envidia, Dios lo castigó severamente. La Biblia habla de que no es pecado ser tentado por la envidia, pero sí le causa daño cuando el sentimiento es dejado para arraigarse en el corazón del creyente. Cuando lo dejamos entrar y no sacamos nada, entonces ahí sí entra el problema. Dice, debido a que causa división. Si nosotros lo dejamos, este espíritu malo, dice, debido a que causa división entre personas del mismo grupo y causa discordia, amargura al corazón. Eso es lo que hace la envidia. Y me tocó la otra, que es en Lucas 13, capítulo 6 al 9. La parábola de la higuera. Dice la higuera en el capítulo 6. Además, Jesús le puso este ejemplo, dice. Un hombre había sembrado una higuera en un viñedo un día y fue a ver si el árbol tenía higos, pero no encontró ningún higo.
Versículo 7. Entonces le dijo al encargado del viñedo: 3 años seguidos he venido a ver si esta higuera ya tiene higos y nunca encuentro nada. Córtala pues, le dice, y solo está ocupando terreno. La higuera estaba ocupando terreno nomás. En el versículo 8 dice: el encargado le dijo: Señor, deja usted la higuera 1 año más, le dice. Aflojaré la tierra a su alrededor y le pondré abono. Versículo 9. Y si el próximo año da higos, la dejaré vivir. Si no puedes, ordenaré que la corten. El árbol con frutos simboliza, en el Antiguo Testamento, simboliza la vida piadosa. Un árbol con frutos significaba eso. Y aquí lo que a mí me dejó muy claro, dice que el dueño del viñedo es Dios. Y el encargado es Jesucristo, que es el que le da abono. En aquel tiempo, por ejemplo, los griegos le echaban, hacían el hoyo alrededor y le echaban estiércol. El estiércol es caliente y comenzaba a remover la tierra. Jesús así comienza con nosotros, a remover la tierra para que demos fruto nosotros. Dice, y la higuera somos nosotros. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que llegar a un arrepentimiento para poder dar estos frutos y que nuestros pensamientos y nuestras acciones que sean de bendición para los demás. Dice en Mateo 3:10, dice, el hacha está puesta, dice, en el tronco del árbol, y árbol que no dé fruto, dice, será cortado y será echado al fuego. Yo creo que ni cenizas van a quedar. Y esto es lo que Dios me trajo a mi vida, y los bendigo, varones, de todo corazón, y muchas gracias, y pues a seguir preparándonos, a seguir leyendo, y aquí está la respuesta, ¿no? Lo que hable a tu corazón, eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Bendiciones, y para la próxima nos vemos.